Hola, estamos con Luisa del Campo, soy orientadora de secundaria. Vale, ahora vamos a hacer una entrevista sobre el tema de San José de Calasanz y vamos a hacer unas preguntas para que nos contestes. La primera pregunta consta de, con respecto al sistema educativo de San José de Calasanz, que se encarga tanto de las necesidades físicas y espirituales para el desarrollo integral de los alumnos, tú tuviste el mismo método y en caso de que no te acuerdes de cómo era el método, pues nos lo podrías explicar. El mismo método sí, en el sentido de que yo creo que para educar tienes que educar a la persona globalmente. No puedes decir solo educo lo racional o solo educo lo afectivo. Entonces yo intento que en mis clases se trabaje en todos los ámbitos de la persona en ese sentido. Pero espiritualmente también, para que sea el desarrollo integral de la persona. Lo espiritual depende de cómo lo entiendas. Si entiendes por espiritual tener un sentido de trascendencia, tener capacidad de reflexión, de introspección, de mirar un poco más allá de ti mismo, sí. En el sentido religioso no, porque es psicología. Pero en el sentido de, por ejemplo, poder hacer una relajación y poder entrar dentro de ti y ver cómo estás y ver qué proyecto tienes vital, en ese sentido sí, pero en el sentido religioso no. Vale. Segunda pregunta. Una de las características de San José de Calasanz es la paciencia. ¿Tú crees que un profesor tiene que tener paciencia con sus alumnos? ¿Tú crees que la paciencia es un factor importante a tener en cuenta? Pues no sé si es importante, o sea, creo que la tenemos, porque no queda más remedio, pero no sé si es una cosa muy importante para un profesor. Creo que hay falta de escucha activa por parte de los alumnos muchas veces, o que se distraen o que se ponen a hacer otra cosa, y te exige tener mucha paciencia para decir muchas veces cállate, presta atención, coge el boli, saca. Pero realmente creo que no debería hacer falta, sino que deberían de hacerlo, por lo menos los de bachillerato deberían de hacerlo porque ya son suficientemente responsables y se han ido entrenando durante todos los años de colegio. Creo que no debería hacer falta tener tanta paciencia, pero de hecho hace falta tener mucha paciencia. Vale, tercera pregunta. Un método que dice San José de Calasanz es a la no discriminación racial, social o religiosa. Hoy en día, ¿tú crees que esto se da en los colegios? ¿La discriminación o la no discriminación? La no discriminación. Sí, creo que no se discrimina. Hombre, a veces algunos sin querer, porque no lo haces a posta, nunca nadie lo quiere hacer mal a posta, ¿no? Pero yo por lo menos lo que veo aquí, en la mayor parte de mis compañeros, no discriminan. Al revés, es una cosa que nos importa trabajar para enseñar, para educar, y si hay algún problema, en ese sentido digo, de discriminación, se le hace mucho caso y se presta mucha atención, o sea que en general diría que no. Quizá a veces por género, eso sí que creo que pecamos más, pero como toda la sociedad, ¿no? O sea, que el colegio, la escuela no está exenta, ¿no? de los prejuicios. En género yo creo que podríamos mejorar. Vale. También vais a decir, claro, como eres mujer, claro. ¿Qué vas a decir? Ese es el comentario que se hace siempre. Claro, pero yo creo que lo deberían decir los varones también. Sí, la cuarta pregunta es, con respecto al lema de San José de Calasanz, que es piedad y letras, ¿tú crees que tu lema se parece al suyo? Piedad y letras, en el sentido como de cercanía y disciplina, ¿no? Sí, para mí ese es el profesor ideal, el que tiene mucha cercanía y un trato afectivo y que se preocupa de la persona y al mismo tiempo que es muy bueno en lo que su materia sabe mucho y sabe explicarla con una buena metodología y sabe manejar la clase en el sentido ese didáctico, ¿no? Esa mezcla de los dos me parece lo ideal. Vale. Al conjunto de colegios de San José de Calasanz se le llaman los escolapios. ¿Tú sabes cómo se llama el conjunto de tu colegio? Sí, los marianistas. Vale. Y la penúltima pregunta es, la organización escolar en la época de San José de Calasanz era muy compleja y minuciosa. ¿Tú crees que hoy en día es igual? O sea, de compleja y minuciosa, o es más o es menos. Tendría que conocer mejor la de su época, la verdad. Pero ahora mismo yo soy muy crítica con el sistema educativo. Creo que hay que por ejemplo, reformarlo. la anterior profesora Gemma
bueno, nos había dicho que es compleja y minuciosa porque hay muchos alumnos que tienen problemas en plan de TDAH, trastornos y tienen mucho, entonces pues a mí por ejemplo me ha dicho que es muy compleja. Pero bueno, que cada uno tiene su opinión. Claro, sí, claro. Yo soy muy crítica, yo no creo ni que sea flexible, ni que sea adaptada a las personas, ni que se eduque las emociones, ni otras inteligencias más que la lógica racional. No lo voy a decir como lo pienso, pero me parece muy mala. Vale, y la última pregunta es... No los profesores, sino Sí, la sí. organización Claro, del la sistema organización educativo. escolar, sí, claro. Y la última pregunta es Ahí sobre... estáis vosotros para mejorarla. Sí, bueno, esperemos, pero sí. Y la última pregunta es sobre tu opinión. ¿Tú crees que los métodos de San José de Calasant que se dan están muy relacionados con otros centros? No tengo ni idea. Si me pones un ejemplo, es que no lo conozco tanto. No, con los métodos que te he dicho anteriormente, ¿tú crees que están relacionados con ¿Con otros centros? claro, Con la educación de hoy en día. los centros educativos? Sí, en muchos centros se trabaja en esa línea, sí. En otros no, es que también hablar de colegios así en general, hay tantos... Los demás colegios. Bueno, Claro. pues el tuyo, por ejemplo, No pues el conoce los tuyo. demás. El nuestro sí, el nuestro vale. sí que está mucho en esa línea. Claro, habla el tuyo, o sea. Sí, como me has dicho de otros No, colegios. otros colegios, pero vale, sí. El nuestro sí está mucho en esa línea, sí. De tener Vale. cercanía y tener educación de una persona global y al mismo tiempo ser muy buenos académicamente, profesionalmente, metodológicamente. Lo intentamos, por lo menos lo intentamos, no sé si lo conseguimos. Vale, pues muchas gracias, Luisa. De nada.